amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí en otro video más. Bienvenido seas a este nuevo chisme, porque el día de hoy te traigo un chisme, nombre, doloroso, pero buenazo. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí, vamos a comenzar. Te voy a platicar un poquito de cómo está conformada mi familia. Bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos, pero prácticamente toda mi familia es de México. Entonces, bueno, en mi casa somos mi mamá, mi papá, 2 hermanas, una de 15, una de 9 y yo. Es decir, 3 mujeres entre el rey de la casa, que era mi papá. Mi papá es abogado y no es por presumir, pero sí estoy presumiendo el mejor de todos, hermana, el mejor de todos. Y la verdad es que gracias a Dios a mi papá le iba súper bien en su trabajo, no teníamos ninguna necesidad de nada, la verdad que teníamos dinero. Y de hecho mi mamá no trabajaba, mi papá le decía, usted mi reina no trabaje, que yo estoy aquí para mantenerlas a ustedes. Así que ustedes no se preocupen, dedíquense a su casa, a su escuela, lo que ustedes quieran hacer, que yo las voy a mantener para siempre, para toda la vida. No hombre, pues mi mamá y yo y mis hermanas felices, ¿no? Y como te digo, pues a nosotros nunca nos faltó nada, hablando económicamente nunca nos faltó nada, ni comida, ni techo, nada, teníamos muchos lujos. Y además, aparte de que nunca nos faltó nada económicamente, con mi papá nunca nos faltó nada como hombre. Era un hombre increíble, era un esposo maravilloso, era un papá increíble, de verdad. Era muy consentidor, nos consentía bastante a todas, más a mi mamá, ¿verdad? Pero la verdad es que era un papá inigualable. Yo tenía un mejor amigo que se llama Juan. Juan y yo íbamos en la escuela juntos desde siempre. O sea, de verdad, él era como un hermano más en la familia. Cuando viajábamos a México, mis papás lo invitaban, se quedaba en mi casa. No. O sea, de verdad, era como un hermano para nosotras. Y mis papás lo veían como un hijo más. Entonces, a Juanito lo queríamos bastante en la familia. Bueno, un día mi papá tuvo que salir de la ciudad por cuestiones de trabajo, ¿no? Y justamente en ese día mis hermanas habían ido a dormir a casa de mi abuelita y yo iba a salir a México con una tía, mi tía Rosa, que es hermana menor de mi papá. Entonces pues yo me fui a dormir a casa de mi tía y pues ya, cada quien estaba en su rollo y ya en la noche ya nos íbamos a dormir y todo el show. Ah, pero para esto déjate platico algo de mi tía Rosa. Mi tía Rosa estaba casada pues con su esposo, con mi tío, pero se estaban divorciando y ella le andaba pidiendo el divorcio porque llevaban una relación como muy tóxica y pues mi tío era como muy grosero. Bueno, total se la estaban llevando muy mal y mi tía me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy a divorciar, me estaba contando ese día. Ya le estoy pidiendo el divorcio a este hombre porque pues ya no lo aguanto. Entonces dije, bueno, mi tía era como muy explosiva, pero para esto me dijo que había tomado el divorcio como muy tranquila para terminar en buenos términos con su esposo, vaya. Bueno, pues ya estaba ahí en casa de mi tía, ya nos íbamos a dormir porque al día siguiente pues el avión salía para México y estábamos organizando nuestras cosas pues para que no nos faltara nada en las maletas y todo este show, ¿no? Bueno, pues resulta que me doy cuenta que se me olvidó mi pasaporte. Entonces le dije a mi tía, pues mi mamá se quedó ahí en la casa sola, vamos a mi casa, me lleva y pues recojo mi pasaporte, ¿no? Pues así fue. Mi tía me dijo, sí, está bien, vamos de una vez ahorita para en la mañana no andar con prisas y nos fuimos a mi casa, que para esto pues mi mamá se había quedado sola ahí. Pues hermana, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que cuando llegamos a la casa, abrimos la puerta y como la casa era grande, primero tenías que pasar como por un jardincito y luego ya estaba un pasillo y luego la sala. Entonces no se escuchaba si alguien llegaba. Entonces bueno, cuando íbamos entrando, en eso entramos a la sala, bueno, al pasillo, mi tía y yo, ¿y cuál es nuestra sorpresa? Que mi mamá estaba teniendo ahí sus cosas con mi mejor amigo Juan. ¡Esto no era parte del trato! Así es, mi mamá estaba ahí en plena acción con Juan, mi amigo de toda la vida, el que era como mi hermano, pues con ese. Mi tía no se la pensó y se le dejó ir a las cachetadas a mi mamá y yo primero estaba como que en shock, como que no podía creer lo que estaba viendo, como que dije, ¿qué está pasando? Y ya cuando reaccioné, pues me le dejé ir a los golpes a Juan, a mi amigo. Tan es así que lo mandé al hospital y a mí me tuvieron que llevar detenida. Pues mi papá se tuvo que regresar de su viaje de trabajo, obviamente pues ya no me fui a México porque mi papá se tuvo que regresar pues a sacarme porque yo estaba ahí detenida, pero pues le digo que pues él es abogado, entonces no se complicó nada.
Pues la verdad es que yo le agarré mucho odio a mi mamá y mi hermana de 15 años también. Mi hermanita más chiquita, pues obviamente ella sí quería seguir viendo a su mamá. Mi papá jamás nos prohibió verla, o sea, él nos dijo de su decisión, pero pues la verdad es que nosotros ya no queríamos verla, excepto mi hermanita la más chiquita. Pero bueno, si estás parada, siéntate, porque si crees que ya escuchaste lo peor de esta historia, no es así. Pues resulta que mi mamá le dice a mi papá, ¿qué crees? Estoy embarazada de ti, ¿no? Entonces mi papá así como, pues yo no creo que sea de mí, porque pues ya con lo que pasó, pues obviamente tenía sus dudas, pero mi papá dijo, ok, yo me voy a hacer cargo de, pues del doctor, de las citas, de todo esto, mientras que nace. Cuando nazca el bebé, le vamos a hacer la prueba de paternidad y si es mío, pues yo me sigo haciendo cargo, pero yo contigo ya no quiero estar, ¿no? Mis papás, pues se iniciaron con el trámite de divorcio. Y hermana, pues, ¿qué crees? Pues resulta que ya mi papá, fíjense, todavía mi papá de buena onda se hizo cargo de todas las citas del doctor y todo lo que tenía que tomar mi mamá. Pues mi papá se hizo cargo a unas sabiendas que probablemente ese bebé no iba a ser de él. Pues bueno, nace el bebé, le hacen la prueba de paternidad y adivinen de quién era el hijo. No era ni de Juan ni de mi papá. ¡Es mío! Ahí te va de quién era. Resulta que mi mamá estaba embarazada nada más y nada menos que del esposo de mi tía Rosa, o sea, de mi tío. Así es, hermana, mi mamá no solamente estaba engañando a mi papá con mi amigo Juan, no, también lo estaba engañando pues con el esposo de su hermana, o sea, imagínense. Entonces, pues, si antes odiaba a mi mamá, pues ahora más con esto. Y se acuerdan que mi tía se estaba divorciando en buenos términos, no hombre, pues ahorita está peleándole para quitarle hasta los calzones que trae puestos mi tío. Esto pasó ya hace algo de tiempo, hace poquito, no hace mucho. Mis papás ya están divorciados, definitivamente mi papá jamás quiso volver a ver a mi mamá. Por órdenes del juez, pues mis hermanas que son menores de edad, pues tienen que ver a mi mamá. Yo como ya soy mayor de edad, pues yo tomo mis decisiones, yo no quiero verla. Y Juan me pidió perdón, Juan sí llegó a pedirme perdón, me dijo que pues estaba enamorado de mi mamá, pero la verdad es que yo no puedo perdonarlo. Amigos hay muchos, pero mamá solo una. Y la mía me falló de la peor manera que alguien pudo fallarle a sus hijos. No solamente como esposa, sino como madre. Porque haberse metido no solamente con mi mejor amigo, sino con el esposo de mi tía, pues la verdad para mí fue un golpe muy duro. Además de que lastimó a las personas que más amo, que es a mi papá y a mis hermanas. La verdad es que no sé si algún día tenga el valor de volverle a hablar a mi mamá y de perdonarla. No sé tú, ¿qué hubieras hecho en estos casos?